¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Psicoanálisis Oh, con Contreras y hoy vamos a hablar de la terapia gestal. Miren qué tal título, ¿no? No se trata de cambiar, se trata de darse cuenta. Y para esta ocasión tenemos a una invitada, a nuestra amiga Rosario, María Rosario Cifra. Ella es terapeuta gestal, ella es de Argentina, Buenos Aires, y nos va a encandilar, eso espero, con la conversación de hoy sobre este enfoque tan interesante y tan llamativo. Hola Rosario, ¿qué tal? la Bienvenida. ¿Cómo vara estás? muy alta ya, ¿eh? ¿No? Hola, buen día. Muy La altas las vara muy alta. expectativas. Sí, sí, bájenla, bájenla. Que me doy cuenta que estoy nerviosa. No te preocupes. Mira, María Rosario, para la gente que no sabe, Ujú. porque esto es un canal también que tiene un propósito educativo, ¿qué cosa es la Gestalt? Esto no está dirigido solo a psicólogos, sino a personas preocupadas por la salud mental. ¿Qué nos puedes contar? Bien, mira, en principio es un enfoque terapéutico, ¿sí? Y surge para el ámbito de lo psicológico. Ahora, hoy por hoy, cuando la gente va a formarse, la sensación, yo te diría por experiencia, que la sensación con la que salen es que termina transformando tu estilo de vida. Mira, ¿Me expliqué? O sea, es como lo que vos aprendés para trabajar con otros, termina, es que tenés que incorporarlo vos. Entonces, termina transformando tu propia manera de ser y de estar, y por eso podés después trabajar con otros, ¿no? Entonces, es eso, nace como un enfoque terapéutico, creo que además te agrega esto, un cambio en tu estilo de vida, en tu manera de estar, que es opcional y demás, pero es esas dos cosas. oye María Rosario, y esta es Mm. una pregunta curiosa. Tú estás en el país del psicoanálisis. Buenos Ujú, Aires, Argentina. Es el único país que ujú, tiene una cantidad inmensa de psicoanalistas. Y es un sí, enfoque ya prácticamente anclado en su cultura, cosa que en sí. el Perú no es así, ni en muchos países tampoco. Ujú, Entonces, mi ujú. pregunta es, ¿cómo en un país donde hay ese predominio, esa hegemonía del psicoanálisis, tú has decidido optar por un enfoque inclusive muy distinto Sí, al psicoanálisis? bueno, mira, esto tiene que ver, esto sí es muy personal, esto tiene que ver con mi historia personal. Y es, yo, mi carrera original o la primera que hice es abogacía. Entonces yo era una abogada. Y dije, bueno, quiero empezar, había algo que me llamaba la atención de lo terapéutico. Ahora, cuando dije, bueno, voy a estudiar algo vinculado a esto, no estaba haciendo tantas cosas que tampoco tenía tiempo de decir, bueno, voy a arrancar y hacer todo psicología, que es justamente la UBA, que es donde el psicoanálisis más peso tiene también y es la más grande, ¿no? Entonces, no arranqué psicología ahí. Y escuché hablar de esto de la consultoría psicológica, que no era lo mismo, tenía sus diferencias. Ahora, la principal es que viene del humanismo, ¿sí? De la psicología humanista. Entonces ya el psicoanálisis ahí mismo, cuando yo empiezo a aprender esto, no es prioritario, de hecho es como, son enfoques diferentes, ¿no? Es como hablar de la psicología más médica o la psicología desde el psicoanálisis y bueno, está la psicología humanista. El counseling o consultoría psicológica entra ahí. Entonces yo el contacto que tengo ya no es con el psicoanálisis, es desde otro lugar. Y la Gestalt ahí se ve más como un muestreo, como un enfoque compatible. Pasa que cuando yo lo vi en ese pedacito de enfoque compatible, con lo poquito que te muestran, porque es otro enfoque, dije, yo tengo que ir por acá, a mí esto me gustó mucho. Y por eso terminé buscando una formación aparte. Ese es el Correcto. motivo por el cual yo no arranqué con psicoanálisis, yo arranco directamente en psicología humanista. Tú vienes de otros campos. Mira, María Rosario, Exacto. ahora, para la gente que nos escucha, ¿qué lo hace diferente a otra terapia? Pues la gente cree que uno se sienta, habla sus problemas, o se echa el diván, pero ¿qué tiene, Mm. perdón, la gestal de diferenciado, contrastante, incluso antagónico, diría yo? En muchas cosas sí, en muchas cosas es muy distinto. Son caminos diferentes para llegar a la salud y yo quisiera acá como poner un poco el centro en el bienestar que yo puedo obtener, ¿no? Entonces, el camino hacia ese bienestar, cada enfoque lo lleva por su lado. No es ni mejor ni peor, son diferentes Ujú, caminos. son caminos diferentes. Y cuando hablamos de Gestalt, mira, si vos buscas, yo creo, me animaría a decir que vas a ver muchos salones o consultorios con alfombras, almohadones, sillas de meditación, que son sillas que van en el piso, como esta que estoy usando yo ahora, que estoy en el piso con un respaldo y estoy sobre el piso, sobre la alfombra.
Eh, Así que me imagino que vas a encontrar por lo menos esa principal diferencia, que es cuando entro a este lugar, ya veo otra El cosita. espacio físico. Sí, o sea, ya entro diferente. La gente cuando viene a mi espacio por primera vez, espera encontrar dos silloncitos, ¿no? Uno frente al Mm. otro. Y yo lo primero que digo es, antes de entrar al espacio, el calzado queda afuera. Y el calzado queda afuera porque trabajamos con todo lo que hay. Entonces, toda la mugre que yo traigo de afuera de casa, la, la- Se la queda suelto como. ahí en la puerta y entro como limpia, ¿no? Como para poder usar todo el espacio, porque me siento en el piso, porque juego con los almohadones, porque esto, ¿no? Entonces ya esto lo hace diferente, eso te diría yo. Después tenés otras grandes diferencias. Eh, lo oralizado no es que no exista, pero el cuerpo tiene una preponderancia muy diferente, ¿no? La importancia de lo que me pasa a mí en el cuerpo es central para el Ujú. enfoque gestáltico. Justamente Entonces, te quería comentar, ¿no? Eso es interesante agregar para las personas que nos escuchan, ¿no? ujú, El padre, el creador de la terapia gestal es Fritz Perls, que valgan verdades, él fue psicoanalista un tiempo. ujú, Y él lo analizó otro analista gigante, Wilhelm Reich, o Wilhelm Reich, como se dice correctamente, no lo sé muy bien. Y yo creo este que es gran recto. analista le puso mucho énfasis al cuerpo en el marco de la Ujú, teoría psicoanalítica. Tanto así que hubo un libro muy bonito, ¿no? Análisis de la coraza muscular, análisis del carácter, no me acuerdo bien, análisis del carácter creo que es el libro. sí, Y, corazas caracterológicas. ¿no? Y de ahí devino un poco la Ujú, influencia de este analista, de Wilhelm Reich, que Peirce toma. Entonces, el ujú, cuerpo es un elemento de sobreimportancia, más que las ujú, palabras. Entonces, vamos a entrar, ¿qué te parece un poco a este tema? Ya que entramos por el cuerpo, a ver, ujú, ¿en qué sentido, cómo así trabaja la gestal? Alguien viene con un problema de lo más común y silvestre, ¿no? Estrés en el ámbito laboral, sobrecarga, ¿no? Digamos que es un problema que no es tan clínico, no es tan complejo, ¿no? ¿Y la gestal ujú. cómo trabaja ahí? A ver, para la gestal, en el cuerpo se manifiesta todo. Entonces yo puedo hablar un montón y puedo intelectualizar un montón. Ahora, mi cuerpo no miente. Yo con las palabras sí puedo enredarme, Sí. justificar juicios de valor. Ahora, si a mí me duele el estómago cada vez que hablo de algo, esa es una señal muy clara de un rechazo por ahí hacia determinada cosa, ¿no? Entonces, en Gestalt el cuerpo es importante y es importante también para elaborar, para mirar lo que siento. Eh, si yo Una cosa es hablar acerca de la ansiedad y otra cosa es darme cuenta que me cuesta respirar, por ejemplo. Entonces, prestar atención a las señales que están en el cuerpo. Entonces, si Ujú. venimos como muy acá, lo que hago es hablar acerca de lo que me pasa. Y el punto es, ¿qué me pasa en el cuerpo ahora? Es darme cuenta de qué me pasa en el cuerpo ahora, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta sobrecarga de estrés y demás, nosotros podemos, esto es algo que hacemos bastante también, esta idea de, bueno, vamos a ver en el cuerpo cómo es esta carga, ¿no? Y por ahí te doy un almohadón y te doy otro y te doy otro, y de golpe estás lleno de almohadones y no te veo la cara. Entonces el terapeuta y vos están separados porque vos estás lleno de almohadones así. Cuando yo te pregunto cómo te sentís, qué le pasa a tu cuerpo y me decís, estoy ahogado, estoy aplastado, no puedo sostener más, eso es una referencia muy clara de lo que te está pasando en tu vida. Entonces, el poder decirte, bueno, cómo eso se vincula, a ver, esto que me estás diciendo, ¿qué relación tiene con tu existencia en tu vida? Mm. Entonces, ahí estamos de alguna manera poniendo al cuerpo en juego para que vos de ahí saques la información y yo te pregunto, ¿y qué necesitas hacer? Quiero soltar todo. Ok, de todo, ¿qué vas a soltar? No sé, por ejemplo, ¿no? Si tu estrés es laboral y además cargas con tus hijos y con la enfermedad de tu mamá y con el pago del alquiler. Bueno, ¿cuáles son las cosas que vas a soltar hoy? ¿Qué podés soltar hoy? ¿Qué cosas no? ¿No? Como empezar, para eso, el registro de no puedo respirar se vuelve importante. María Rosario, es como que el cuerpo es una caracterización, un tomar en cuenta la vivencia subjetiva del sujeto con su cuerpo en relación a los problemas, ¿no? No es tanto Ujú, elucubrar, entrar en explicaciones acerca del problema, que lo común es el ujú, proceder convencional. ujú, Y fíjate que de alguna manera los psicoanalistas te dan, bueno, le dan la razón a la gestalt en cierta medida,
Te cuento, bueno, seguro que lo sabes, pero igual para mi público que nos escucha, para nuestro público. Lacan en sus últimos años, en la década del 70, él ya hablaba del cuerpo como un elemento importante en la terapia analítica. Él le da el concepto Ujú, de lo real, ¿no? Y justamente, ¿no? La experiencia pulsional, él comenzó a girar y se dio cuenta, pues, que hablar también tiene un inconveniente, que en el mismo proceso de estar hablando también se intelectualiza, se racionaliza, lo que Peirce había dicho hace, y se pierde tiempo. ujú, ¿Cómo acotamos eso, no? Parte de sus sesiones cortas es un poco no dejar la cháchara, ¿no? Bueno, ujú. eso es un poco lo que te quería comentar. Volviendo, mi querida María Rosario, Sí. entonces, el darse cuenta, que es el primer concepto, ¿no? ¿Cómo habría que Ujú. entenderlo? ¿Cuál es la forma correcta? A ver, este te diría que es un tema central y que tiene que ver con este enfoque en particular y pasa por acá, que está vinculado a lo que es la salud para el enfoque también, o sea, es todo como parte de la misma, del mismo árbol. Eh, el darse cuenta a nivel técnico, te voy a decir, técnicamente es estar en contacto, alerta, ¿sí? O sea, con la atención plena, con la necesidad más importante en el campo del individuo. ¿Por qué te digo que tiene que ver con la salud? Esto que un poco te lo decía cuando armé este video para publicitar el encuentro, que es, dentro de la salud es mirar si yo estoy persiguiendo necesidades neuróticas inventadas o necesidades auténticas, que son las que me generan bienestar cuando logro satisfacerlas, ¿no? Entonces, el darme cuenta tiene que ver con poder saber cuál es la necesidad más importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, o sea, somos neuróticos en distintos momentos del día, todos. No es que hay alguien Así que no es. sea, todos tenemos nuestros momentos neuróticos. ¿Qué es lo que me pasa en los momentos neuróticos o qué es lo que le pasa al neurótico? Que no puede distinguir de todas. Yo me lo imagino así, metafóricamente hablando, como si acá en la pantalla, imagínate, surgieran pelotitas, ¿no? Digo, y no sé cuál es la que tengo que atender primero. Entonces las empiezo a bajar todas y no atiendo a ninguna y vuelven a subir como si fueran burbujitas que flotan y van a volver a subir hasta que yo me ocupe. Pero el neurótico no sabe cuál es la más importante. Entonces yo estoy llegando a mi casa y tengo que saludar a mi mamá, pero me tengo que sacar el abrigo, pero me está sonando el celular y estoy oliendo la comida y me preguntan algo y yo no hice nada. Y no estoy, empiezo como a dar vueltas sobre, necesito frenar y darme cuenta, ¿qué es lo más importante? Ok, voy a dejar el celular para que no se me caiga, me voy a sacar el abrigo, después voy a saludar, me doy cuenta que tengo ganas de, no sé, que tengo ganas de ir al baño, entonces la idea del darse cuenta es este proceso de poder. Primero que es esto, es un proceso, porque necesidades todo el tiempo van surgiendo. Todo el tiempo tenemos distintas necesidades. Entonces, es un proceso de poder contactar con la más importante e ir cerrando las distintas listas. Ahora, cuando hablamos del darse cuenta en el enfoque de esta, hablamos de algo que es que nos abarca por completo. O sea, yo digo, uy, me di cuenta, es como, no sé si se usa esta frase en Perú, me cayó una ficha. Me cayó una, uy, no te la puedo creer, me acabo de dar cuenta de algo que es distinto a el no, cuando no me doy cuenta. ¿Qué hago cuando no me doy cuenta? No me di cuenta y pasaron 3 horas y yo estuve mirando el celular y no me di cuenta y pasó el tiempo, ¿no? Y es esto, no me doy cuenta. Bueno, cuando me doy cuenta tengo apoyo del físico, de mis sensaciones, de mis emociones, de mi espacio cognitivo, todo eso Mm. como un todo, ¿no? No sé si se entiende el concepto. Sí, María Eh, Rosario, para ir un poco delimitando el campo, el darse cuenta habría que entenderlo como una manera de estar conectado en el presente con tus emociones y con tu cuerpo. Cosa que la gente a veces piensa que lo está, pero está totalmente desconectada. O sea, tenemos un cuerpo, pero no somos muy conscientes de cómo convivimos con él en términos de emociones, ¿no? De la experiencia subjetiva. Creo que ahí comienza la diferenciación con otras terapias, sobre todo con el psicoanálisis, que no es objeto de su interés de forma directa, ¿no? Lo segundo, cuando hablas de emociones, esto es interesante, ¿no? Se habla que es una terapia enfocada en el presente, no en el pasado, pero los problemas, los conflictos, la neurosis surge en el pasado como origen. Mírase.
Hace un mes atrás fui a visitar, acá en el Perú hay lo que se conoce en los sectores populares como ollitas comunales, que son como especie de comedores que Ujú, están en los cerros, para la gente más pobre de mi ujú, país. Yo fui a hacer una visita, porque estoy bien metido en el campo social, y pregunto a la señora, ¿y cuál es acá? Dígame, ¿cuáles son los problemas emocionales que atraviesan las personas? Más allá de lo económico, la precariedad, que ese es el problema común, estructural. ¿Y sabe lo que me dijo? Mucha gente inmigrante provinciana, ¿no? Viene a Lima de provincias, inmigra donde puede. ujú, El resentimiento, me dice. Usó la palabra. No sabe, soy madre soltera, vivo acá con mis hijos, mi esposo me abandonó, mis padres se desentendieron de mí desde muy pequeña edad. Estoy molesto con mi familia, con la gente que yo esperé que me apoyara. Y eso, María Rosa, es un rasgo que estoy comenzando a descubrir muy común en esa población. Gente que no ujú, externaliza sentimientos, gente muy resentida con su familia. Y lo dice ujú, así, tal cual. Entonces la ujú. pregunta es, aquí la gestal diría, pues si el presente es el presente, estamos de acuerdo, pero si esto viene de atrás, del pasado, ¿cómo hacen para que este pasado, no se vuelva psicoanálisis, pues, ¿no? Hacerlo traer al presente es lo que yo a veces me resulta difícil comprender. Claro, no, no tiene. El enfoque no niega ni el pasado ni el contexto. Entonces, vos me decís, bueno, eh, mi familia me abandonó. Ese es un hecho que importa. Ahora, lo que no hace la Gestalt es ir a mirar y por qué te abandonó. Es, ok, ¿y cómo te sentís ahora? ¿Cómo esto ahora te afecta en tu vida? Y estoy resentido. ¿Y cómo te das cuenta que estás resentido? Y porque estoy enojado todo el tiempo. ¿Y qué haces cuando estás enojado? No hago nada. Y a ver, ¿y qué estás haciendo ahora? Ay, me doy cuenta que estoy así, porque estoy enojado ahora. Ah, ¿y qué está pasando? ¿Me explico? O sea, yo no dejé Ujú. de tomar en cuenta, pero me fijo en el cuerpo dónde está el enojo. Y si la persona no está haciendo esto, tal vez no está enojada. Entonces, si yo la veo totalmente desenergetizada y caída y me dice, no, estoy enojada todo el tiempo, ay, ¿cómo te das cuenta que estás enojada? ¿Estás enojada ahora? No, bueno, ahora, a ver, ¿qué parte del cuerpo? No, no tengo una parte del cuerpo enojada. Entonces, por ahí lo que siente es otra cosa. Entonces, tal vez me dice, no, es que siento un nudo acá. El cuerpo es mi referencia para entender la emoción, para entender en realidad, para lograr empatizar con la emoción y que la persona se dé cuenta que cuando la abandonaron y esto, hoy le afecta de esta manera. Se dé cuenta, ¿no? Es esto, es como, ¿de qué te das cuenta? Y me doy cuenta que estoy doliendo. Y está bien, el hecho por ahí es en el pasado, pero esto es lo que nosotros llamamos, viste que cuando te decía que son las pelotitas que surgen, Mm. ¿no? Si es una gestalt no cerrada, que son estas pelotitas, o necesidades de afecto, por ejemplo, del pasado, Ya. que no se cerró, surge de vuelta ahora. Están en el presente, si no, no las L- traes. Es como decir, lo que en el pasado está en el presente expresado en tu cuerpo, En tu tal cual. cuerpo, en tu Emociones. emocionalidad, por ahí en la repetición de patrones, que te sigue pasando siempre lo mismo, en distintas cosas se va a manifestar algo que por ahí es pasado, pero tiene una implicancia en el presente. Mira que ahora entramos a lo Nosotros segundo. trabajamos, Sí, perdón, perdón. ahí es que hay un pequeño delay, no quería interrumpir. No, digo que nosotros, en vez de trabajar con el por qué, que tendería a justificar y entender, trabajamos con el cómo ¿Cómo? estoy en esto ahora, cómo me pasa esto, cómo estoy evitando, cómo me resisto, cómo contacto, cómo me enojo, ¿no? El cómo de eso. Fíjate, hay una noción que sí compartimos, claro, tal vez de perspectivas un poco distintas, que es la noción de responsabilidad, ¿no? De la elección, de la decisión que conlleva el sujeto en su vida. Y esto es una realidad diferente en el sentido que a la gente le cuesta mucho aceptarla, inclusive en las charlas que nos dictan, no estoy hablando en el proceso terapéutico, pero como responsabilidad, doctor, si mira que yo lo hago en contextos donde hay mucha carencia, o sea que la cosa se complica más. A ver, usted vive acá y me diga a ver qué responsabilidad hay con las cosas que tienen que hacer las personas. Inclusive tengo una charla que voy a hablar de violencia contra la mujer, entonces ahí imagina introducir el concepto de responsabilidad. Uy, es controversial, Ujú, discutir, mira el lío que me voy a meter. Pero no dejo de pensar que es un concepto fundamental. En el ujú, psicoanálisis, la posición subjetiva del sujeto frente a su propio deseo. Ya, pero ese no es el tema de ahora, ¿no? Mi pregunta sería, ¿y cuál sería el concepto en el caso de la gestal? ¿Cómo entienden ustedes el- la dimensión de la responsabilidad?
con lo que se La sufre, ¿no? responsabilidad es volverme autor de mi experiencia. Es decir, yo no soy responsable de lo que me hicieron. Eso es cierto. Ahora, sí tengo que ir a mirar qué puedo hacer yo con eso. Y la otra cara, a mí la responsabilidad, cuando la empecé a estudiar desde la Gestalt, a mí la parte que me gustó es que hay otra cara que es la libertad. Cuando Ujú, yo me hago cargo de cuáles son mis movimientos posibles, que no tienen que ser ni los mejores, ni los que otros sugieren. O sea, yo hago lo que puedo con lo que tengo y con las experiencias que tengo. Ahora, cuando yo tomo esa responsabilidad, la tomo como voy a ser autor y voy a decidir lo que yo quiero, lo que yo elijo con lo que tengo, me transformo en una persona más libre. Y esto tiene que ver tiene mucho que ver, por ejemplo, con los mandatos que vamos atravesando y con esto que te decía antes de, por ahí estoy persiguiendo necesidades que no son mías, ¿no? Y son más neuróticas, como por ejemplo, mi abuelo era ingeniero, mi papá es ingeniero, yo tengo que ser ingeniera. Y soy ingeniera y no soy feliz. Ah, estaba persiguiendo un objetivo, una necesidad que no era una necesidad real para mí. Tal vez me da sustento, me mantengo, no me falta nada, pero no soy feliz, ¿no? Bueno, la responsabilidad es decir, bueno, a ver, esto es lo que me pasó. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer con esto? No qué tengo que hacer, no qué debo hacer, qué quiero hacer con esto. Por ejemplo, si me encuentro con alguien y dice, antes, mira, no, 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 antes de casarte, perdón, antes de tener hijos, tenés que casarte. Lo primero es decir, no sé, ¿qué quiero hacer yo con eso? ¿Qué pasa si yo ya tuve hijos y no me casé? Si yo tuve hijos y no me casé y escucho que alguien dice eso, me empiezo a sentir mal, ¿no? Como, ay, no cumplo con... Bueno, hasta que digo, che, yo no quiero cumplir con eso, a mí no me importa, ese es tu tema, es tu mandato, eso no es tuyo. Entonces, no está en mi ámbito de responsabilidad, yo soy libre de decidir. Es como la otra cara de la responsabilidad, la libertad. Así que es un poco esto, es contactar con lo que quiero hacer, que no es tan fácil tampoco, porque tiene consecuencias, ¿no? Si yo mm. elijo, también Interesante, soy ¿no? responsable de las consecuencias. ¿Y la Ujú, dimensión inconsciente dónde quedaría en la gestalt? Porque, a ver, para entrar ya un poco al debate, tal vez. ujú, Cuando hablamos de libertad en el psicoanálisis, es que el sujeto hace una interpretación de un hecho ujú, y es esa interpretación la que produce dolor, porque él insiste. Estoy poniendo en palabras sencillas, ¿no? No voy a mm, decir fantasma, para la gente no va a seguir. Y cuando uno registra, solo registra el lado del otro, ¿no? El otro que pega, el otro que grita, el otro que abusa, el otro que... Pero ujú, esa asignación de sentido que yo le doy tiene que ver con una experiencia mía. Pero inclusive la mala ujú, experiencia no determina la interpretación que tú le das. Entonces cada vez que el sujeto se da cuenta de este fantasma, de cómo él le ha dado un sentido a título personal, al margen del dolor, de la experiencia fuerte que haya tenido, pues le da una potencia de decir, esto es mío, esto no es de la ujú. realidad, esa separación sana, ¿no? Pero ahí estamos hablando un poco del peso del lenguaje, la experiencia, en fin. En el caso de la gestal, habría que precisar un poco, ¿no? Entiendo el concepto, ¿no? Un poco abstracto de la libertad, pero ¿dónde estaría la responsabilidad? Ya en el proceso Eh, terapéutico que uno por- tiene que empujar en el buen sentido al paciente, ¿no? es, es responsabilidad como habilidad para responder, ¿no? Mm, Entonces incluye la elección, por eso es libre desde este lugar. Ahora, es ensayar distintas respuestas. Esto tiene que ver con, mira, cuando varias veces mencionamos el concepto de salud, ¿no? La salud va a ser para la Gestalt lograr que la persona sea una persona que se mantiene lo más posible, porque es imposible el 100%, pero lo más posible en el presente, en contacto con lo que le pasa, que se da cuenta, que es consciente y que es responsable de lo que elige, que no deja que las cosas le pasen, sino que es responsable. Y todo esto va a estar vinculado con los ajustes creativos. Esto quiere decir que yo voy a dejar de responder con la respuesta que tengo acá en la biblioteca y digo, ah, tengo esta respuesta y la uso, que no va a encajar porque la situación cambia. Entonces va a encajar tres, cuatro veces, después no encaja más. Y voy a empezar a darme cuenta que puedo responder de otra manera y soy libre de responder de otras maneras y voy a empezar a crear mm, ajustes más adaptados.
que creo, en algún momento lo charlamos sobre la espontaneidad y el papel que juega la espontaneidad en esto, que es la espontaneidad, es el ajuste creativo, es esta respuesta creativa, esta respuesta ajustada a los cambios de la realidad y no a Mm. quedarme como con el manual que yo ya traigo. Desde ese lugar te diría que hay libertad en la creatividad de la respuesta a medida que yo suelto, ¿no? Esa es la Suelto el respuesta creativa, mandato. ¿no? Ujú, Mira que estoy escuchando y veo coincidencias, ¿no? No sé cómo si no como principio, como resultado, pero veo coincidencias. Mira, te voy a explicar. Al final de sus días dijo, bueno, finalmente a lo que le queda a los analistas es tratar, ¿no? Después que cruzan el fantasma, entienden su interpretación de la vida, del otro, es un reinventar un nuevo hacer con ese sufrimiento, con ese goce que uno le persigue. Se ujú, incorpora el tema de, a ver, una manera distinta de lidiar con eso, que no es resignación. Entonces ahí ujú, viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que nos fuerza a hacer lo que hacemos? Los mandatos internos, los introyectos, los deberismos que habla Gestal. En el caso de los psicoanalistas, el ujú. super yo interiorizado, ¿no? Mi padre me decía, mi madre me decía, y eso, estamos identificados con eso profundamente. ¿Y cómo te desapegas de eso? En la terapia gestal, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué haces con cómo es la manera, la táctica, la estrategia de intervención de tomar distancia de esas identificaciones, que ustedes llaman deberismos o Ahí, introyectos, pero corrígeme, por favor. introyectos que me parece que es un término común, entiendo yo. Que son, los introyectos son los debeísmos, son los mandatos, y primero es poner conciencia. Es esto, a ver, date cuenta. Entonces es encontrar el mandato. Hay muchas maneras de trabajar. Mira, la Gestalt lo que tiene es que a nivel técnico podés crear, de acuerdo a la persona que tenés enfrente, podés crear un montón de él. Nosotros hablamos de experimentos. Es como un laboratorio para jugar y mirar, ¿no? Entonces, creo el experimento para la persona. Así que técnicas para trabajar hay varias. Ahora, introyecto es algo que yo me tragué sin saberlo porque era más chico, entonces me lo tragué directamente y no lo mastiqué y no lo elegí. Entonces, primero es poner luz y encontrar el mandato. Ah, apareció este mandato. Ok, ¿qué te significa hoy este mandato? Y empezar a trabajar sobre lo que es hoy este mandato. Y después la pregunta, viste que te dije, la salud en Gestalt la apunta a buscar necesidades organísmicas y no neuróticas. Entonces, hay un punto donde yo pregunto, bueno, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué querés hacer? No lo quiero seguir más, no sé, no me gusta este mandato, yo no quiero responder más a esto. Ok, ¿qué necesitas hacer entonces para dejar de responder a este mandato? Para saber qué necesitas hacer para soltarlo, vas a tener que saber o darte cuenta cómo estás haciendo para seguir prendido, ¿no? Para seguir cumpliendo. ¿Cómo estás haciendo vos para seguir ese mandato? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué evitas? ¿Qué contactás? ¿Hacia dónde vas? Bueno, ¿qué necesitas hacer para soltarlo? Y a veces no es un 100%, a veces es, bueno, mira, el mandato es, no sé, tenés que estudiar toda la vida. No lo Ujú. voy a soltar totalmente, solo que lo voy a cambiar y lo voy a ajustar a mí. Y voy a decir que en vez de tenés que estudiar toda la vida, voy a poner que voy a estudiar cada vez que yo pueda. Pero voy a priorizar esto, esto y esto. Mm. Entonces, estas tres cosas van a jugar en el mismo momento en cuando yo tenga que evaluar, che, me pongo a hacer un curso, no para ver qué pasó con esto otro que yo quería hacer, que era, no sé, vacaciones con mi familia. Ah, no, no tengo que estudiar. Quiero estudiar y quiero mis vacaciones primero, ¿no? Entonces, entonces por ahí lo adapto, no lo rechazo totalmente. No sé Hay un si libro, contesta la me has hecho pregunta acordar, de... justo hace poco hablamos de la psicosis, como identificarla en una charla. Hay un libro Ujú, maravilloso que yo te lo recomiendo, es un autor inglés de orientación psicoanalítica, pero Inglaterra, imagínate, lacaniano de los raros, ujú, que es La locura, su libro. Y él habla que de una paciente delirante que sentía que el demonio la perseguía, ¿no? Las voces, y vivía pues ujú, un goce pues terrible. Un goce en el sentido que hay pues un sufrimiento increíble, pero hay una cosa, una persistencia. ujú, Esas voces de ese demonio que la torturaba se cambió a, eran el ruido, la bulla de un niño travieso, inquieto. Ese ujú, cambio de sentido del delirio, de la alucinación, pacificó. O sea, no va a ujú, dejar de, pero esa resignificación
hizo que su vida se torne un poco más llevadera. Ujú. Entonces, te estoy hablando de un cuadro complejo, que la psicosis no vamos a hablar de eso, Sí, pero, sí. ¿no? El cambio de sentido, ¿no? A un sentido más Ujú, constructivo. Y ahora viene el concepto colosal, más controversial, más discutible del psicoanálisis, que yo tengo mucha prudencia en difundirlo, en comunicarlo, que es a ver. la satisfacción, el goce que el paciente encuentra en el síntoma. Y por eso se atornilla Mm, tanto a lo largo de su vida. Entonces, mm, Freud encuentra que la neurosis del síntoma es una satisfacción sustitutiva. Algo encuentra el ujú, sujeto que a pesar que produce dolor, persiste en esto. No es ujú, masoquismo. Y Lacan luego lo desarrolla mejor y habla del goce, ¿no? ujú, Ciertos humanistas también, yo pienso que la experiencia clínica manda finalmente. Se dieron cuenta que eso también había en sus pacientes. Eric Berne, ¿te acuerdas de? Él estudió, ujú. él fundó la terapia análisis transaccional. Él Sí. decía que los pacientes, no, en el fondo no se quieren curar, quieren seguir viviendo como viven, no solo por limitación, por estrechez emocional, sino él también se daba cuenta que encontraba ahí un punto de satisfacción. Y él ponía la imagen metafórica de una persona, mire, una piscina de estiércol, Ujú. ¿sí? Que quiere nadar, quiere salir y cada vez que le dan la mano dice yo puedo solo y sigue Ajá. hundido en el estiércol. O Ujú, sea, le dan ayuda o pide la ayuda y dice no, yo puedo, pero la idea es que siga estando ahí. El yo puedo a la mano es la oportunidad que se le viene o la racionalización para mantenerse. Ahora, por ujú. supuesto, esto es dentro de la terapia analítica, en fin. ¿Y la gestal encuentra algo parecido o eso es un concepto, digamos, totalmente divergente respecto a otras No, orientaciones? entiendo Respecto al entiendo síntoma. que, a ver, no sé si respecto diría, parecía que estás como hablando de lo que es como el beneficio secundario, ¿no? De donde me mantengo. Eh, Te diré que una de las primeras cosas es que no hay intención en el terapeuta de ir a forzar un cambio, sino a que la persona se dé cuenta, en última instancia, del beneficio secundario. Y que después decida, ¿querés salir de esto o no? Y si la persona dice, bueno, no, me doy cuenta que estoy, sí, me doy cuenta que me estoy portando como una víctima, y que me doy cuenta que uso este papel de víctima para conseguir lo que quiero. Ok, ¿qué quieres hacer? No, quiero seguir en esto. Bueno, hasta que la persona se incomode lo suficiente, a medida que va, no sé si hablamos de esto de la teoría paradojal del cambio, que es, mientras más la persona empieza a conocerse, integrar la sombra y aceptarla, más probabilidades hay de cambiar. Si yo voy a pelearme con el síntoma, Ujú. genero más resistencia, porque estoy ahí peleando con el síntoma. Entonces yo simplemente me apoyo en el síntoma y veo qué pasa. Entonces la persona va conociendo e integrando. Y ahí, Correcto. bueno, va a haber momentos donde sí, es esto, ¿no? Bueno, elegir saltar o no saltar. Hay un tema con el, no sé si siempre es beneficio secundario, a veces es la, en Gestalt hay un concepto que es el vacío, ¿no? Que es cuando yo me doy cuenta que esto que hago no me sirve. Por eso yo no era feliz, porque claro, yo tengo una respuesta acostumbrada, rígida, que responde a mis mandatos y trato de aplicarla en todas las situaciones, me doy cuenta, che, no me sirve más. Esto que yo hacía no me sirve más. Mm. ¿Qué hago? No tengo una respuesta nueva, no la tengo todavía. Entonces la sensación es vacío. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Es como, imagínate, vas acercándote a esto, a un vacío. Lo primero que querés es como los gatos, digo yo, que no quiero, o sea, volver hacia atrás, volver hacia lo que conozco, quedarme en el beneficio secundario, quedarme en esto porque por lo menos lo conozco. Y porque saltar al vacío y armar algo nuevo es incomodarme, salir de la zona de confort. Y la zona de confort es la que me garantiza la supervivencia. Es eso. No me garantiza una buena vida, me garantiza sobrevivir, que es todo lo que mi cerebro quiere. Yo puedo ser una meba sin salud, gorda así, tirada en una cama. Mientras yo respire y ahorre energía, el cerebro está perfecto, zona de Mm. confort. No es la mejor vida, pero es vida. Entonces, si yo quiero algo más, tengo que incomodarme. Y no es fácil. Esa sensación de vacío, de, ok, supongamos,
sos psicoanalista y decís, che, no me gusta más, detesto, estoy harto. Ok, renuncio, cancelo todos mis pacientes. ¿Y ahora qué? Esa sensación de, ¿y ahora qué? No tengo lo nuevo no llegó, no lo construí. Estoy en un momento en un puente Claro. ¿Dónde vacío está el para trabajo? abajo, no sé qué hay adelante. Exacto. Entonces, si yo ahí te empujo, lo más probable es que me odies, que quieras volver hacia atrás. Es como cuando los chicos van a nadar, están aprendiendo a nadar, si alguien los empuja, no se acercan más a la pileta. Entonces, ¿qué haces? Lo dejas, ¿sí? Y la Justo. persona va eligiendo hasta que construye. Has tocado el tema que vamos a ir cerrando, el tema de la angustia, ¿no? Que es un sentimiento que no engaña, dice Lacan, a diferencia de otras emociones. Y es un punto, ¿no? Importante en el proceso terapéutico porque nos indica los puntos de conflicto, lo que el sujeto Ujú, rehuye, ¿no? Lo real de lo ujú, real, donde no hay simbolización y el sujeto no sabe ni cómo transmitir ni comunicar. Es un elemento de análisis, es un punto que te da, digamos, te localiza por dónde hay que ir y por dónde hay que tener cuidado también. ujú. Y en el caso de la gestal, qué lugar tiene la angustia? Más allá de ser un síntoma clínico, o sea, en el procedimiento, ¿qué uso hacen? ¿Cuál es la explicación que le dan? Sí, Claro, interesante. Peirce definía la angustia como la brecha entre ahora y después. Y me angustio cuando yo, en vez de estar en el presente, estar aquí ahora, empiezo a pensar en qué va a pasar si, y empiezo a imaginar. Por eso para los gestaltistas en general, como la prescripción es, deja de imaginar, deja de ir acá, quédate acá. Bueno, la angustia es la brecha que hay entre ahora y después, o la brecha que hay entre las expectativas catastróficas y anastróficas, ¿no? Como lo que puede pasar, o sea, o muy bueno o muy malo, ¿no? Es esto. Eh, la prescripción, como te digo, es dentro del rol del terapeuta, que tenemos técnicas libres, porque inventamos en el momento y según la persona y según los grupos, ¿cuál es la función del, del terapeuta? Es estas actitudes que yo aprendí. Entonces yo tengo el saber hacer y el saber ser. Y hay una frase conocida de la Gestalt que es, el ser es contagioso. Entonces, lo que yo hago, independientemente de si el síntoma es la angustia, la ansiedad y demás, es transmitir en el encuentro estas actitudes. Y la persona va aprendiendo a adoptar estas actitudes. Entonces, va aprendiendo a darse cuenta de sus síntomas de angustia o de ansiedad o de los que sea, de sus temas de respiración, de si tiene contractura, Mm. empieza a dar cuenta, aprende a dejar los imaginarios y estar en el presente, aprende a hacerse cargo y elegir lo que quiere. Las técnicas son la ocasión para que esas actitudes se manifiesten. Entonces, no sé si responde a la pregunta o no, Sí, pero... sí, interesante esto del presente y la expectativa, ¿no? Para Ujú, terminar, la última pregunta sería, ¿y cuáles son los avances? Porque el psicoanálisis no se quedó con Freud, ¿no? Melanie Klein, sí, en fin, hay una lista innumerable que no lo voy a citar, Lacan ya hace unos años atrás, la importancia del ujú, discurso, del elemento semántico, no se quedó en Freud. Imagino que la Gestalt tampoco se quedó en Fritz Perls. Por ahí Claudio no. Naranjo, que es este chileno que fue discípulo de Perls, psiquiatra, ¿no? Y que Ujú, ha hablado de la nueva Gestalt, o los gestaltistas se han vuelto transpersonales. Inclusive hay un término no muy agradable que se los tipifica porque ya se vuelven muy eclécticos, cogen de aquí, hacen unas mezclas medias raras, mm. venden humo, dicen algunos, cuando la gestal ya se combina con muchas cosas y dice, bueno, ¿dónde está la gestal aquí? Bueno, tú eres la persona más indicada. ¿Cuáles son los últimos avances? ¿En dónde está la gestal en la actualidad? 2025. A ver, hay una corriente de la Gestalt que se hizo conocida, que es la de Peirce, y al mismo tiempo estaba, es la que llamamos Gestalt del Oeste, y que tiene que ver con todo esto que yo te conté, y la verdad que es donde yo tengo puesto como el corazoncito, a mí me gusta todo esto. Y después está la Gestalt de Campo, o la Gestalt del Este, que entiendo es una Gestalt
no quiero definirla mucho, yo la verdad es que no la conozco lo suficiente como para, pero es un poco más pura, más teórica, más, y trabaja mucho con la pureza del campo. Tal vez tengan menos técnicas, no lo sé. Creo que hay muchos avances eh, desde estos dos lugares y hay gente que quiere tratar de integrar estas dos miradas. Eh, yo creo, si me preguntás, no sé si decirte, es que los avances van, yo creo que hay mucho, mira, esta época que viene con la inteligencia artificial, y esto que te voy a decir pasa acá, no sé cómo sea en Perú, pero hablando de esto, de la inteligencia artificial y el tipo de contacto que ofrece, cuando yo encontré la Gestalt, que no había nada de eso, había una diferencia entre los terapeutas gestálticos y otros terapeutas con otros enfoques que, por ejemplo, ¿dónde pasa esto? No podían sostener la mirada con sus pacientes. En Gestalt hay un contacto tan, o sea, trabajas tanto sobre Mm. algo tan simple como sostener la mirada. Entonces yo digo, en términos de inteligencia artificial y el tipo de contacto que se está empezando a ofrecer ahora con eso, la Gestalt, con el nivel de contacto y acercamiento, y Sí. no hay una, no quiere decir que el terapeuta no sepa que su rol es distinto, pero hay una cercanía donde no hay miedo al contacto. Y eso yo creo que es una de las ventajas de este enfoque cuando viene de, lo que viene empujando es gente que hace terapia con robots. Y eventualmente van a necesitar la mirada humana. Entonces el terapeuta que logre una mirada humana, sea desde la Gestalt o con otro lado, yo lo que digo es la Gestalt ya la tiene. Vos cuando estudias Gestalt tenés que meterte en eso, tenés que aprender a mirar al otro y a que no se te... Bien, o darte cuenta, ¿no? bien lúcido lo que has dicho, ¿eh? Porque fíjate, ¿no? La inteligencia artificial, las pantallas, cada vez se están despersonalizando, ¿no? De un sujeto más Uh -huh, autista, ¿no? uh -huh. Hiperconectado, pero desconectado de sí mismo. Y la terapia Ajá, gestal sí. prioriza el cuerpo, las emociones, el presente. Es como la medicina que necesitamos ahora, por la época. No sé si en Perú está pasando, pero acá hay Sí, muchas sí, personas que están empezando a ir por a supuesto. terapia con el ChatGPT. Entonces están haciendo terapia con eso. Y es un tipo de terapia que te devuelve lo que querés escuchar. Y que nunca te va a decir, como el gestaltista por lo menos, es como, ah, ¿qué pasó ahí? Y, Que y- respiraste, y- como, ¿qué es esto? y otra cosa más intelectual, pero hay gente que está volviendo a los clásicos, porque se habla tan mal el Ujú, español, se habla de analfabeto funcional, el sujeto que lee, ujú, escribe, pero no ujú, entiende y habla muy mal. ujú. No, no hablo en el sentido que es Sí. rico su lenguaje, sino que se ha pauperizado tanto la comunicación. O sea, tú ves Ujú, sí. cualquier de estos streamings, la cantidad de lisuras que se habla, no sé cómo es en Argentina, yo pienso que por ahí, vamos por ahí. Mm. Entonces el lenguaje Sí, se ha sí, sí. vuelto tan, ¿no? Concreto, Ujú, llano, que se ha perdido la riqueza que sí, tenía. Como sí. hablaban nuestros abuelos, nuestros padres, era otro español. Ujú, Entonces se está pensando en volver, pero con otra estrategia, pues, ¿no? Porque estamos en una época diferente. Igual que la gesta tiene que sí. rescatar un poco a la gente un poco mimetizada con la época, ¿no? Desconectada de Ujú, su cuerpo y sí. de sus emociones. Bueno, María Exacto, Rosario, sí. podemos continuar, Mm, pero tenemos que por el momento dejarlo aquí. Ha sido un gusto, un de placer. acuerdo. Hemos entendido un poquito mejor las, ¿no? Las Se virtudes de la llevan una idea gestión. de la Gestalt. Ok. Y nada, te agradezco tu tiempo, amiga. Estamos en contacto y no sé si quieres decir algo para finalizar, perdón. Mira, que se acerquen, no a la Gestalt, cualquier proceso terapéutico ayuda, incluso cuando pensás que tenés todo resuelto, trabajarse así a uno mismo es, para mí es sanador, es enriquecedor. Así que, si querés, sería como, che, el que esté dudando, acérquese a hacer alguna de estas actividades Así es. terapéuticas, digo yo. Mm. No hay nada Y como el el bienestar contacto casual. emocional, ¿no? Es algo que ahora Ajá. recién, en estos últimos años, en mi país, no sé, en Argentina, yo creo hace mucho tiempo, se está valorando. Mm. Qué bueno. Ujú, sí. Listo, María Rosario, cuídese mucho. Un abrazo para los amigos de Argentina y con mi público y Un con abrazo para nuestro todos público. ustedes. Hasta otra oportunidad. Que tengan buen día. Chao, nos vemos. Adiós. Cuídense. Abrazo. Bye, bye.